con The Matrix, Pulp Fiction y Forrest Gump dominando las conversaciones de la década de 1990. Sin embargo, durante esa misma década, películas genuinamente brillantes se proyectaron en cines limitados ante audiencias escasas, recibieron críticas mixtas o desaparecieron por completo de la conciencia cultural, a pesar de poseer un mérito artístico extraordinario. No eran éxitos de taquilla comerciales que se beneficiaran de enormes presupuestos de marketing o de la histeria cultural. Eran películas que realmente impresionaron a audiencias específicas, mientras que la mayoría las ignoró por completo. Muchas de estas películas se han convertido después en clásicos de culto, ganando seguidores devotos gracias al acceso en streaming y la circulación en video doméstico. Otros quedan siempre ignorados, pese a su gran brillantez, ocultos por recomendaciones algorítmicas que impulsan alternativas populares. Los años 90 representaron un momento de transición, cuando el cine independiente poseía una viabilidad teatral genuina, cuando los cineastas regionales podían asegurar distribución sin el aparato de los grandes estudios, cuando la visión artística ocasionalmente superaba el cálculo comercial. Hoy desenterraremos 10 películas extraordinarias de esa época que, sin duda, debieron haber logrado un reconocimiento mucho mayor en su estreno inicial. Estas películas demuestran que la década de los 90 contuvo mucha más brillantez cinematográfica de lo que la mayoría de la gente cree, oculta bajo capas de mediocridad comercial y preferencias masivas. 1. La última seducción, 1994. La última seducción del director John Dals representó un oscuro resurgimiento del cine negro, llegando antes de que el auge neo-noir generalizado transformara el cine criminal. La película mantuvo tramas complejas y una auténtica imprevisibilidad de principio a fin. La influencia estilística de David Mamet se hizo evidente en engaños complejos y dobles juegos de personajes. Linda Fiorentino ofreció una interpretación que definió su carrera como Bridget, una femme fatale manipuladora que personifica el arquetipo clásico del cine negro a través de un contexto moderno. En lugar de simplemente reubicar las convenciones del cine negro en entornos contemporáneos de forma superficial, Dals fusionó el lenguaje visual clásico del género negro con una sofisticación psicológica muy actual. La narrativa retrató el crimen de cuello blanco, la manipulación sexual y la corrupción moral a través de protagonistas que triunfaban repetidamente mediante engaño. El público esperaba una resolución de tipo kármico, donde el engaño inevitablemente generara sus propias consecuencias. En lugar de eso, Dals mostró a protagonistas que lograban escapar completamente de las repercusiones, valiéndose únicamente de su inteligencia superior y de un compromiso implacable con la consecución de su propio beneficio personal. La rotunda negativa de la película a proporcionar una resolución de carácter moral perturbó profundamente a las audiencias que, por costumbre, esperaban una justicia narrativa más tradicional. Los críticos descartaron La última seducción en su estreno como un ejercicio menor de cine negro, pero la película poseía una genuina sofisticación artística que una reevaluación posterior reconoció como un logro excepcional. Lo que distinguió al film fue una oscuridad genuina sobre la naturaleza humana, personajes motivados por el interés propio en lugar de la presión circunstancial. La cinematografía empleó las convenciones del cine negro de manera efectiva. Las sombras y la composición que sugerían una ambigüedad moral que impregnaba por completo circunstancias en apariencia legítimas. El diálogo mantuvo un ingenio agudo combinado con precisión psicológica, personajes revelando su motivación a través del intercambio verbal en lugar de una exposición conveniente. La actuación de Fiorentino transmitió una inteligencia genuina detrás de un comportamiento manipulador, el público observando una competencia real en lugar de una villanía teatral. 2. Viviendo en el olvido, 1995. Vivir en el olvido de Tom DiCillo funcionó como metacomentario sobre el caos de la producción de cine independiente. La trama retrata un día caótico en un plató de cine desde 3 perspectivas diferentes, difuminando las fronteras entre los sueños y el cine. La película empleó un elenco coral, incluyendo a Steve Buscemi, Catherine Keener, Dermot Mulroney y Peter Dinklage en su debut cinematográfico. En lugar de una estructura narrativa tradicional, DiCillo empleó una narrativa fragmentada, examinando la logística cinematográfica y las dinámicas interpersonales bajo un orden aparente. La película mostraba frustraciones genuinas que surgían de una producción de bajo presupuesto, fallos de equipo, conflictos entre actores y compromisos creativos que se acumulaban a lo largo de un solo día de rodaje. Lo que hizo a Living in Oblivion realmente notable fue su humor genuino, que surgía del auténtico caos de la producción cinematográfica, en lugar de situaciones cómicas forzadas. Las audiencias familiarizadas con las realidades de la producción reconocieron las dificultades retratadas como observaciones precisas. La película también tuvo éxito como estudio de personajes. Su duración extendida permitió un desarrollo genuino de los personajes, permitiendo a los espectadores comprender las motivaciones de los actores debajo de los conflictos superficiales. Living in Oblivion demostró que la comedia surgía
de un compromiso auténtico hacia la realidad representada. Montajes cómicos artificiales. La película recibió elogios de profesionales de la industria cinematográfica por su precisión, pero el público general tuvo dificultades para conectar con el humor interno que requería conocimientos específicos de cine. A pesar de su limitada distribución en salas de cine, la película posteriormente alcanzó un estatus de culto gracias a su circulación en video doméstico, con el público descubriendo una brillantez genuina que estaba enterrada bajo la oscuridad comercial. 3. Clockers, 1995. Clockers, de Spike Lee, representó uno de sus estrenos más desapercibidos a lo largo de la década de los 90, al examinar los sistemas de distribución de drogas a través de un traficante protagonista que confronta la complejidad moral de su existencia criminal. La película se apartó del enfoque directorial típico de Lee, empleando en su lugar sensibilidades noir y convenciones narrativas de crimen. En lugar de presentar una moralidad simplista de bien contra mal, Lee exploró la desesperación sistémica que generaba participación criminal a pesar de ser conscientes del peligro personal. La narrativa examinó cómo la marginación económica generaba circunstancias donde la distribución de drogas ofrecía la única oportunidad económica viable para hombres jóvenes sin acceso educativo ni perspectivas laborales. La película mostraba una complejidad sociológica genuina, sugiriendo que la criminalidad representaba una respuesta racional a la exclusión sistémica en lugar de un fracaso moral que indicara debilidad individual. Lo que distinguía a Clockers era el compromiso de Lee de representar la psicología criminal con genuina empatía en lugar de un juicio moral. Los personajes poseían motivaciones comprensibles. Su participación criminal representaba una estrategia de supervivencia y no una elección de entretenimiento. La película empleó una sofisticada cinematografía que examinaba el paisaje urbano, con un lenguaje visual que sugería cómo la determinación del entorno moldeaba las decisiones de los personajes. A pesar de ello, Clockers recibió una promoción teatral muy limitada y su desempeño comercial resultó decepcionante, a pesar de que la crítica reconoció su gran mérito artístico. La película, con el tiempo, obtuvo un mayor aprecio mediante retrospectivas críticas que supieron reconocer el sofisticado comentario social de Spike Lee y su notable logro artístico, que inicialmente habían sido pasados por alto en su lanzamiento. Número 4. Eve's Bayou, del año 1997. Eve's Bayou, dirigida por Casey Lemons, presentó la disfunción familiar explorada a través de la perspectiva de una joven protagonista, la narrativa empleando elementos sobrenaturales que sugerían una manifestación psicológica más que literal. La película contó con un elenco distinguido, incluyendo a Samuel L. Jackson, Lynn Whitfield y Journey Smollett. En lugar de un drama familiar convencional, Lemons empleó una atmósfera gótica, lo que sugería que el escenario de Luisiana poseía una importancia más psicológica que geográfica. La narrativa examinó la infidelidad, la lealtad familiar y la revelación parental vista a través de la conciencia infantil, comprendiendo la complejidad adulta gradualmente. La película se negó a explicar imágenes sobrenaturales explícitamente, sugiriendo en cambio estados psicológicos manifestados a través de una visualización fantástica. Lo que distinguió a Eve's Bayou fue su auténtica emotividad bajo una superficie atmosférica, con personajes que expresaban dolor genuino por la traición familiar, en vez de un melodrama performático. La cinematografía usó colores ricos e imágenes sensuales, creando una atmósfera que enfatizaba la intensidad emocional en lugar de la descripción explícita. El enfoque de dirección de Lemons revelaba una comprensión sofisticada de cómo el trauma psicológico se manifestaba a través de la percepción subjetiva, más que de la documentación objetiva. A pesar de su mérito artístico, la película tuvo una distribución teatral limitada y el público descubrió su verdadera brillantez principalmente a través de la circulación en video doméstico y más tarde del acceso en streaming. 5. El cohete botella, 1996. Bottle Rocket de Wes Anderson representó su primer gran logro como director. La película marcó el debut en pantalla de Owen y Luke Wilson, y a partir de ahí impulsó colaboraciones creativas que definirían la trayectoria posterior de Anderson. La trama mostraba a dos jóvenes delincuentes llevando a cabo una serie de crímenes chapuceros, sin planificación real ni competencia profesional. En lugar de representar la criminalidad glamurosa, Anderson retrató a criminales torpes cuyos planes tenían una probabilidad mínima de éxito. La película empleó una comedia sutil. El humor surgía del compromiso sincero de los personajes hacia empresas condenadas al fracaso, en lugar de situaciones cómicas forzadas. Lo que distinguió a Bottle Rocket fue una ternura genuina subyacente a la narrativa criminal, con personajes que poseían un afecto auténtico a pesar de su asociación delictiva. Anderson sugirió que la compañía y la
lealtad tenían un significado independiente del éxito objetivo, y la amistad de los dos personajes sobrevivió a su incompetencia criminal. El estilo visual estableció la estética distintiva de Anderson, empleando entornos deliberadamente artificiales y un estilo de actuación deliberadamente afectado. Pese al aprecio crítico de profesionales de la industria, incluso Martin Scorsese la nombró entre sus favoritas de los 90, al público general le costó conectar con el enfoque distintivo de Anderson. La película tuvo una distribución limitada en cines. El éxito posterior de Anderson en el cine comercial permitió una apreciación retrospectiva, reconociendo Bottle Rocket como un logro verdaderamente innovador y estableciendo su voz como director. 6. Red Rock West, 1993. Nicolas Cage y Dennis Hopper protagonizaron Red Rock West, un thriller criminal inicialmente destinado a distribución directa a video, antes de que el genuino entusiasmo de los dueños de cines impulsara la decisión de un estreno en salas. La trama mostraba al protagonista de Cage siendo confundido con un sicario por un empresario local que solicitaba la eliminación de su esposa. Cuando el verdadero asesino finalmente llega, se desata un complejo juego del gato y el ratón entre todas las partes involucradas. En vez de ser un thriller de acción convencional, el director John Dahl elaboró una sofisticada narrativa de crimen, empleando el paisaje de Wyoming, que ofrecía una atmósfera visual que complementaba la tensión psicológica. La película examinó las consecuencias de una identidad equivocada, con el protagonista intentando desesperadamente convencer a los lugareños de su genuina confusión, mientras un asesino lo perseguía sin piedad. Lo que distinguió a Red Rock West implicó una inteligencia genuina en cuanto a la motivación de los personajes, con participantes que tenían razones comprensibles para su comportamiento criminal en lugar de una villanía teatral. Dahl empleó el paisaje de forma efectiva, con un entorno remoto que enfatizaba el aislamiento del protagonista y la naturaleza salvaje que sugería un peligro externo que complementaba las amenazas humanas. La colaboración entre Cage y Hopper generó una química verdaderamente inesperada. El asesino de Hopper, con su amenaza genial, trascendió el arquetipo de villano de género tradicional. A pesar de la gran apreciación por parte de la crítica, la indiferencia comercial inicial obligó a su distribución en formato de video, lo que terminó relegando la película a la más completa oscuridad. El éxito posterior en video doméstico elevó gradualmente el estatus de la película. Una reevaluación contemporánea reconoce un logro genuino antes ignorado. 7. El prisionero español, 1997. El prisionero español, de David Mamet, usó el esquema clásico de estafa, con Steve Martin como un estafador que intentaba defraudar a un ingeniero corporativo mediante una sofisticada manipulación de confianza. Más que una narrativa criminal convencional, Mamet exploró cómo la manipulación psicológica trascendía el engaño financiero, con estafadores apuntando a la psicología de la víctima en lugar de solo dinero. La película empleó una estructura de trama intrincada, manteniendo una imprevisibilidad genuina, con el público incierto sobre el alcance del engaño a medida que la narrativa avanzaba. El diálogo de Mamet transmitía vocabulario sofisticado y estructura oracional compleja, conversaciones que avanzaban a través de significados superpuestos y ofuscación deliberada. Lo que distinguió a El prisionero español implicó un genuino compromiso intelectual respecto a la mecánica del engaño, el público interpretando activamente la motivación de los personajes y la información genuina frente a la falsa. La película rechazó la exposición convencional, exigiendo en su lugar la participación activa del público, interpretando información incompleta. Steve Martin ofreció una actuación excepcional en un papel serio, demostrando un rango dramático genuino que trascendió su reputación cómica. El enfoque directorial de Mamet priorizó la complejidad psicológica sobre el espectáculo de acción, exigiendo al público un compromiso intelectual. A pesar del aprecio de la crítica, el público general tuvo dificultades para conectar con el enfoque deliberadamente complejo de Mamet, y la película obtuvo un éxito teatral limitado. Una reevaluación contemporánea reconoció una brillantez genuina bajo su complejidad superficial, logrando la película el estatus de culto gracias a audiencias que apreciaron y descubrieron una sofisticada exploración psicológica. 8. Ghost Dog, El camino del samurái, 1999. Ghost Dog, El camino del samurái de Jim Jarmusch combinó ingeniosamente elementos de películas de mafia y samuráis, con el protagonista adhiriéndose al venerable código samurái mientras funcionaba como sicario de la mafia, creando una mezcla única de ética oriental y estética gángster occidental.
La narrativa examinó cómo la filosofía oriental se manifestaba a través de un contexto criminal occidental, con el protagonista manteniendo el código de honor samurái a pesar de operar como ejecutor del crimen organizado. En lugar de representar una contradicción entre la ética samurái y el comportamiento criminal, Jarmusch sugirió que ambos sistemas encarnaban conceptos de honor que trascendían el contexto cultural específico. Pero la película empleó un estilo visual deliberado, enfatizando la geometría y libre. La estética de Jarmusch, que sugiere una precisión filosófica subyacente al contenido superficial. La banda sonora empleaba música de Wu-Tang Clan, una sensibilidad hip-hop que se entrelazaba con la filosofía samurái, creando una síntesis artística inesperada. Lo que distinguía a Ghost Dog implicaba una genuina profundidad filosófica bajo el marco del género. La película explora conceptos de honor a través de las fronteras culturales. Forest Whitaker ofreció una actuación meditativa, sugiriendo un compromiso espiritual interno. El actor transmitía un auténtico compromiso filosófico a través de un diálogo mínimo. El enfoque directorial de Jarmusch priorizó un ritmo contemplativo sobre el espectáculo de acción. Audiencias que experimentan una meditación sobre el honor y la lealtad, en vez de la emoción de una narrativa criminal convencional. A pesar de su mérito artístico, la limitada distribución teatral y el ritmo desafiante impidieron su accesibilidad masiva. La película alcanzó el estatus de culto gracias a un público que supo apreciar su profunda riqueza filosófica y su gran innovación artística. 9. Corre Lola, Corre, 1998. El film Corre, Lola, Corre de Tom Tykwer dejó una fuerte huella en el panorama cinematográfico con un formato narrativo poco convencional, una técnica innovadora que ofrece una perspectiva refrescante a través de un enfoque audaz y creativo. A pesar de que su metodología inventiva suele pasarse por alto, la narrativa mostraba a la protagonista corriendo contra el tiempo, intentando conseguir dinero para la circunstancia de vida o muerte de su amante. 3 escenarios separados presentaban diferentes variaciones temporales. En lugar de una narrativa lineal convencional, Tykwer empleó una estructura de múltiples líneas de tiempo, sugiriendo implicaciones de posibilidad cuántica. Cada escenario mantuvo un marco fundamental, pero introdujo una variación menor, generando resultados completamente diferentes. La película empleó un estilo visual distintivo, combinando acción real con secuencias animadas y una estética de novela gráfica que transmitía una sensibilidad de lógica onírica. La banda sonora utilizó música electrónica, creando urgencia y complementando la carrera desesperada del protagonista. Lo que distinguió a Corre Lola Corre implicó una genuina innovación artística en cuanto a la estructura narrativa, con el público experimentando una contemplación filosófica sobre la elección y la consecuencia junto a la emoción de la acción. La película sugería que variaciones infinitesimales generaban consecuencias profundas, trayectorias vitales que se ramificaban inesperadamente de mínimas diferencias circunstanciales. El enfoque de Tykwer como director priorizaba la innovación visual sobre la exposición de diálogo convencional. El sentido narrativo se transmite por lenguaje visual y edición, no verbalmente. Pese a su mérito artístico, su enfoque no convencional impidió el acceso masivo. Al público le costó conectar con la experimentación formal. Más tarde, la película alcanzó el estatus de culto gracias a audiencias que valoraron su estructura narrativa experimental y su profundidad filosófica. 10. Event Horizon, 1997. Paul W. Event Horizon de S. Anderson presentó horror de ciencia ficción ambientado en 2047, mostrando la reaparición misteriosa de una nave espacial tras 7 años desaparecida, con algo siniestro habitando la embarcación. La película, protagonizada por Lawrence Fishburne y Sam Neill, investigaba el interior de la nave, descubriendo que ésta poseía una conciencia misteriosa. En lugar de un thriller de ciencia ficción convencional, Anderson empleó el horror psicológico, enfatizando el deterioro psicológico del protagonista junto con una amenaza externa. La narrativa sugería que grietas dimensionales permitían a fuerzas malévolas acceder al espacio humano, con la nave espacial funcionando como portal entre realidades. Lo que distinguió a Event Horizon fue su genuina profundidad filosófica sobre la conciencia y la existencia dimensional, más allá de los parámetros convencionales de la ciencia ficción. La película empleó un estilo visual deliberado, con una estética industrial, sugiriendo una tecnología que trasciende la comprensión humana. La cinematografía utilizó la oscuridad y las sombras de forma efectiva. El público experimenta una desorientación genuina, igualando la experiencia del protagonista. El enfoque de dirección de Anderson priorizó la complejidad psicológica por encima del espectáculo de acción.
Audiencias sintiendo horror genuino ante amenazas desconocidas, en lugar de la emoción de monstruos alienígenas. A pesar de su indudable mérito artístico, el público masivo tuvo dificultades para conectar con su enfoque tan poco convencional y su fracaso comercial inicial lo condenó a la oscuridad. No obstante, una reevaluación crítica posterior reconoció la brillantez genuina que se escondía bajo su aparente exceso superficial. La película finalmente alcanzó el estatus de culto entre aquellos espectadores que supieron apreciar su profunda complejidad psicológica y filosófica. Horizon demostró que la ciencia ficción poseía la capacidad de explorar la angustia existencial a través de un marco fantástico, cuando se abordaba con genuina ambición artística. ¿Cuántas de estas joyas ocultas de los 90 has experimentado realmente y cuántas han desaparecido por completo de tu conciencia a pesar de su brillantez? ¿Cuál de estas películas olvidadas será tu próxima selección de streaming, el descubrimiento que te aleje de las recomendaciones algorítmicas hacia los logros olvidados del cine? Comenta abajo revelando cuáles de estas películas infravaloradas de los 90 has visto y cuáles merecen ser redescubiertas de inmediato. Mejor aún, dime qué película genuinamente brillante de los 90 debería haber estado en esta lista. ¿Qué obra maestra infravalorada crees que posee igual mérito artístico junto a estas entradas ya excepcionales? Los años 90 produjeron cine extraordinario que el público general nunca conoció. Estrenos cinematográficos con distribución mínima, cuya apreciación crítica no logró generar éxito comercial. Estas 10 películas representan un logro artístico genuino que merece mucho mayor reconocimiento del que recibieron en su estreno inicial. Opinen sobre su cine favorito de los 90, ese que pasó desapercibido, porque, sinceramente, redescubrir estas joyas ocultas resulta infinitamente más valioso que volver a ver los mismos éxitos de taquilla que todos vieron una y otra vez.